Hay gente dentro de la iglesia que ellos y el diablo no se sabe cuál de los dos es más malo. Sí. Mira, muchacho. Sí, hay gente. Espérate. Yo me iba a dormir, pero desperté. Mira. Sí, no. Es más, hay gente dentro de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que están preparados para sacar gente de la iglesia. ¿Cuáles son esas gente? Yo te voy a dar un dato. No es que Dios no nos perdone. No, te voy a explicar. Es igual que cuando el texto dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Te has escuchado ese texto? Bueno, ese texto bíblico no es que Dios no te perdone. Es que quien te convence de pecado es el Espíritu. Y si tú blasfemas de él, ¿quién te convence? ¡Wow! ¿En qué minuto es que te... ¿Quién te convence? ¿Yo? Ay, En medio de la corrupción social y la crisis espiritual en la que vivimos, Dios levanta el ministerio Wester Paul con un contenido contundente y edificante. Debates. Yo vine a hablar fue las escrituras. Porque hay gente que están bien bonitos por fuera, pero están podridos por dentro por condiciones de su alma que no se les reflejan en la ropa. Entrevistas exclusivas. Que si el pastor no tiene la capacidad de ser padre primero, no puede ser pastor. Si no puede ser esposo, tú no me puedes aconsejar de mi matrimonio cuando tú no tienes control del tuyo. Reacciones. Pablo no estaba endemoniado. No, Pablo tenía un aguijón, pero no estaba endemoniado. Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, que le daba su galleta. ¿Qué tiene que ver ese texto bíblico? Esa liberación me había encantado hacer. Predicaciones y mucho más. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Un canal para la familia. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Evangelista Wester Paul de este lado, señores. Volvió el hijo pródigo, el hombre que había abandonado el canal durante muchos años. Usted había preguntado por él, ¿dónde se metió este hombre? El hombre estaba en los United States cumpliendo con una misión profética. Dios bendiga. Vamos a dejar que el invitado se presente. Mucho gusto, soy el apóstol Javier Peralta. Un placer estar aquí nueva vez en este canal, compartiendo con mi amigo y mi hermano Wester. Es un honor estar con ustedes y compartir también con ustedes. Vamos a esto, shalom. Dios le bendiga. Mira, amado apóstol, sé que eres un hombre que manejas conceptos bíblicos y como también graduado de ciencia bíblica, sé que el tema que vamos a tratar hoy, y como tú has tenido vivencia, tú una vez estuviste apartado, al igual que yo. Sí. Yo no sé qué tiempo tú duraste apartado. Yo sí duré como 8 años. Yo no tanto, pero lo poco que duré fue suficiente. Sí, yo en esos 8 años yo viví un infierno vivo en la tierra. Pero en fin, el punto es, ¿qué vive un descarriado? ¿Tú crees que un descarriado pierde el temor de Dios? ¿Pierde por completo la conexión divina? Hay oportunidades que una persona estando descarriada, Dios pueda tratar con él como trataba cuando estaba en el Evangelio. ¿Cuál de todas va a comenzar primero? ¿Cuál de todas las preguntas tú quieres que yo responda primero? Respóndela todas juntas si quieres. Dale. Ay, mira, una persona que se descarría no necesariamente está desechado, como muchos lo dicen, tampoco perdió directamente la conexión con Dios tan rápido. Digo tan rápido porque la práctica en la que ese descarriado entra sí le hace perder la conexión con Dios. Ahora, es la conexión del descarriado con Dios, no de Dios con el descarriado, que son dos cosas totalmente distintas. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Dios siempre está pendiente de su hijo, no importa dónde esté. Es como el padre y el hijo pródigo. El papá siempre estuvo pendiente de su hijo, aunque su hijo llegó un momento en que no se acordaba de él. Ahora, llega un momento en el que lo que ya Dios hizo contigo va a tener que llegar en algún momento de tu vida a tu recuerdo, a tus pensamientos. Por ejemplo, el hijo pródigo, de repente, cuando lo trataban mal en otro lugar, decía, wow, pero a personas como esta, como yo estoy, en la casa de mi papá, le va bien. Yo estoy aquí y a mí me va mal. Entonces, son las circunstancias y situaciones de la vida del descarriado que le hacen tener una reconexión con Dios cuando recuerdan cómo Dios lo hubiera tratado en la condición en la que ellos están. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El que se descarría, según el texto bíblico,
el que se descarría es como aquel que le sacaron un demonio y luego que sale, ese demonio encuentra esa casa limpia y no viene solo, viene con otros demonios más. Entonces tu postrer estado viene a ser peor al estado que tú tenías cuando solo era un demonio que solamente tenías por dentro. Entonces, la persona que se descarría suele pasarle esto. Sienten una leve liberación, ¿Cómo así? no de demonio, sino de liberación de las manos de Dios. Hay gente que cuando se descarría, te voy a hablar de dos tipos de personas, unos que cuando se descarrían sienten como que, wow, descansé, soy libre de esta religión, pero le llaman Dios. Soy libre de los ataques dentro de la iglesia, pero le llaman Dios. Y confunden todo eso como si estuvieran en una paz. Wow, ya, esa batalla que tenía que ir a la iglesia, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro. Ay, voy a dormir el domingo, el día entero, no tengo que ir a la iglesia. Entonces eso le da como un cierto nivel de tranquilidad, porque se zafaron de aquellos que les perturbaba, que era Dios. ¿Entiendes? Entonces tienen esa sensación, aunque esa sensación luego cambia cuando empiezan las cosas, la realidad a vivirla. Cuando empiezan a vivir esa realidad dicen, wow, pero me es mejor yo estar allí. Tengo una interrogante para que sigas. Ajá. Habría que analizar por qué la persona se descarrió. ¿Tú crees que el descarriado a veces busca excusa o realmente hay personas que lo empujan a descarriarse? Por eso hay dos tipos de personas que estoy tratando de explicarte. ¿Por qué? Porque hay unas que sí tuvieron excusa. Porque hay alguien que me va a decir a mí, no hay excusa para descarriar. Sí las hay. Sí las hay. Yo creo que sí. Hay gente dentro de la iglesia que ellos y el diablo no se sabe cuál de los dos es más malo. Sí. Mira, muchacho. Sí, hay gente. Espérate. Yo me iba a dormir, pero desperté. Mira. Sí, no. Es más, hay gente dentro de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que están preparados para sacar gente de la iglesia. ¿Cuáles son esas gente? Dame un ejemplo. Ay, pero la gente madre. la gente preparada para eso ni tiene temor de Dios, ni ama a Dios, ni tiene deseo de restaurar a otro. Siempre vive con un chisme, siempre vive con una blasfemia, siempre busca la parte negativa a todo el tiempo. Esa es una persona que ni siquiera orando sienten paz, porque se tiran de rodillas y tienen en la cabeza cuál va a ser su próxima víctima dentro de la iglesia. Gente que pecan deliberadamente. Gente que nunca tiene un arrepentimiento de sus fallas. Gente que nunca reconocen que fallaron ayer, antes de ayer o tras antier, o que van a fallar mañana. ¿Por qué? Porque ya tienen premeditado su pecado. Y para una persona que peca deliberadamente, ya por ello no hay más sacrificio por su pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Dando a entender que la persona que... Ese texto bíblico está fuerte, varón. Ese texto bíblico de Hebreo está fuerte. Pero es la Biblia que lo dice. Está hablando de los que pecan con premeditación y todo el que peca deliberadamente. El que peca deliberadamente hoy pecó y está calculando, aún en medio de una manifestación del Espíritu, están calculando cuál es su próxima víctima, cuál es su próximo pecado. O cuándo lo va a volver a cometer. Cuándo lo va a volver a cometer ya está claro. ¿Tú crees que esa gente no lo perdona? Mira, manito. Dios mío, yo te voy a dar un dato. No es que Dios no lo perdone. No, te voy a explicar. Es igual que cuando el texto dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Te has escuchado ese texto? Bueno, ese texto bíblico no es que Dios no te perdone. Es que quien te convence de pecado es el Espíritu. Y si tú blasfemas de él, ¿quién te convence? ¡Wow! ¿En qué minuto es que te sé? ¿Quién te convence? ¿Yo? Ay, ¿Quién te convence? ¿Yo? ¿Es verdad? Yo no te voy a convencer. No es perdonado ni este siglo ni en el venidero, pero no es porque no te quiera Dios perdonar. Es porque el que te convence a ti, tú lo ofendiste. Tú es que tú lo alejaste. O sea, tú no me vas a alejar a mí, porque de mí tú eres pana. Pero ¿y el Espíritu? Que tú vives haciendo cosas que Él te está diciendo que no haga. Porque aquí nadie me puede decir a mí, nadie, porque yo he sido un pecadorazo. Porque yo pequé. Yo sí. Claro, porque el que me dice a mí que no ha pecado en esta vida. Todo el mundo. Y te voy a decir, no estoy hablando de pecaditos, de esos que quizás muchos piensen ahí. No, yo he pecado. He tenido pecados, señores, que yo lo pienso y digo, Dios mío, era que yo no tenía a Dios. Literal. Porque fueron cosas, adulterio, fornicación,
yo salía de una predicación y salía a beber, a hacer disparate. Tú no tienes idea. Yo no tengo miedo, pero yo no tengo miedo de testificar como tú. Porque tú tienes miedo de que la gente piense mal de ti. A mí no me importa. Usted puede pensar lo que usted quiera. Yo no vivo ni para la gente ni para nadie. Yo vivo para Dios. Y si a Dios le dio la gana de levantarme y restaurarme, porque yo llegó un momento donde yo dije, pues Dios a mí, ¿qué quiere Dios conmigo? Pero aquí el dueño de las almas, el dueño de la vida es Dios. Y gracias a Dios yo no estoy viviendo ese tipo de vida, pero yo la viví. Entonces, ¿a quién se la oculto? Wow. Si hay 500,000 gentes ahí que cuando vienen a ver lo están viviendo. A mí alguien me escribió y me puso, Peralta, mire, anoche, precisamente anoche, aquí tengo los mensajes, me dijo a mí, Peralta, yo quiero que tú me expliques cómo yo puedo hacer para yo evitar seguir cayendo en las mismas faltas y en los mismos pecados. Y yo le dije, mira, trata de ver el alma no como la ven los judíos, trata de ver el alma como la ven los griegos. ¿Cómo lo ven los judíos y cómo lo ven los griegos? Ay, mi madre. Lo que pasa es que los judíos la ven como un ente, ¿verdad? Que viene desde el más allá, creado por Dios. El alma como que siempre existió, viene desde allá atrás. Con un contrato. Exacto, con un contrato, etcétera. Está bien, y gusta, y está nítido, y voy de acuerdo. Es digerible. No es digerible, y yo estoy de acuerdo. Pero a la hora de yo analizar mi alma, no quiero verla. Yo no la quiero ver, yo, Javier Peralta, no la quiero ver como los judíos, sino como los griegos, más bien como un nivel de intelecto y pensamiento, más que un ente. Yo la miro y la veo ya como ese nivel de razonamiento en el asiento de las emociones, el alma, el asiento de las emociones, el coeficiente, el intelecto, el pensamiento, mi mayor nivel de guerra. Entonces, para poder guardar irreprensible, lo que hago es que en vez de ver al ser humano como bipartito, yo lo veo como tripartito o tricótomo. Entonces yo lo que digo es, bueno, déjame ver, guardar irreprensible alma, cuerpo y espíritu, pero el espíritu no peca. Es el alma. Es el alma. ¿Y cuál vendría siendo el alma? Desde una línea griega, el razonamiento, exacto, el pensamiento. Entonces Pablo te deja entender que tú tienes que llevar cautivo tus pensamientos, que están ¿dónde? En el alma. El mismo, oye esto, no solo eso, sino que agarra y te dice, que lleves cautivo los pensamientos a Yeshua y que pidas un cambio de mente inclusive. Tú deberías cambiar la mente. Y Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo para poder hablar de qué. De su alma. De su alma. El salmista le habló al alma, pero ¿cómo tú le hablas al alma si tú no la ves como tú la puedes entender? Como los judíos te la venden, tú no la vas a entender. Tú no la vas a entender, porque para eso tú vas a tener que irte allá atrás para poder entender lo que Dios le dijo a tu alma antes de enviarla. Pero más fácil es para ti entender lo que el alma razona en el momento que entender lo que supo allá atrás. Porque que tú no sabes. Esa información quedó encriptada en el vientre. Ya, entonces, ¿qué pasa? Si ya tú estás aquí y almáticamente estás pasando por cosas, tu alma es atacada con ansiedad. Entonces, ¿dónde está la batalla de ansiedad? En la mente. En la mente. Exacto. Y entonces cuando a ti te van a hacer una sanidad interior, no es en el alma que te la hacen. ¿Y por qué entonces si te están haciendo la sanidad interior en el alma, es la mente que te están trabajando? Ay, mi madre. Porque la mente que te están trabajando. Entonces, los problemas mentales traen problemas en el alma. ¿Y sabe lo que es el alma? Según análisis, son las cosas que te dan dentro de ti, esas cosas, esos organismos dentro de ti, como el páncreas, el hígado, el corazón, todo eso es el alma. Entonces, esa alma, cuando tú la llevas al Antiguo Testamento, y dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, háblame de los 5 niveles del alma. Entonces, espérate. Entonces, si el alma que pecare, esa morirá, ¿cómo tú pecas con el alma? Tú pecas con el alma, con el pensamiento. Entonces, por favor, lleva todo al pensamiento. ¿A dónde? A Cristo. No, que lleve todas tus batallas al pensamiento. O sea, todo lo que tú estás viviendo, llévalo al pensamiento. Ya. Analízalo desde el pensamiento. Cuando la Biblia te hable de corazón, te está hablando de alma. Y cuando te está hablando de alma, te está hablando de mente. Llévalo ahí. Eso no te va a hacer daño. Eso no te va a hacer daño a ti doctrinalmente. Cuando tú le dices eso a la persona que te escribió,
¿qué él te contestó cuando tú le dijiste, estoy recibiendo lo mismo? Entonces, ¿cómo tú lo llevas a la mente? O sea, cambiando tu mente. Exacto, inmediatamente él lo que me dijo fue, tú me estás diciendo a mí, y yo le dije, no, yo te estoy diciendo a ti que cambie tu manera de pensar. Porque tu manera de pensar es lo que está haciendo que tu alma peque. Eso me huele a nivel de conciencia. Es conciencia por todos lados, elevación de conciencia, pero la forma en como nosotros, los de este lado, lo entendemos, es así. Con esas cosas hebreas de allá atrás, ese misticismo tan raro y tan complicado, la gente no te lo va a entender. La gente te lo entiende griego, la gente te lo entiende más occidental, la gente te lo entiende, ¿me entiendes? Entonces, llévalo a la mente, todo a la mente, a la psiquis. Trabaja el nivel de razonamiento, tus decisiones. Tus decisiones, ¿cuáles son tus decisiones? ¿Qué tú estás haciendo? Porque ya no es del cielo a la tierra, ahora es de la tierra al cielo. Claro, el cielo ya el cielo dio, ahora el cielo está respondiendo. ¿Qué está haciendo el cielo? Respondiendo. Por eso es que cada vez que el cielo tenía que responder a la tierra, decía, arreglen el altar. Cada vez que tú necesites que el cielo te respalde, cambia la mente. Cambia tus actitudes, cambia tu forma, cambia lo que hablas. Porque te voy a decir una cosa, tu lengua está hablando algo que tu alma está digiriendo, es tu mente. ¿Me entiendes? Y probablemente, claro, Santiago tiene sentido, pero antes de yo cuidar la lengua, voy a cuidar el pensamiento. Porque antes de que llegue a la lengua, llegó aquí. Pero la Biblia dice que antes de que el pensamiento llegue a ti, ya Dios lo sabe. Entonces te estoy diciendo a ti que ya que tú sabes, que Dios sabe todas las cosas antes que pasen, entonces tú no puedes pretender que Dios todavía te mantenga las promesas para ti cuando ya Dios sabe lo que tú vas a hacer mañana. Entonces, por favor, empieza a cogerle adelante a todo y empieza a cambiar la mentalidad. Lo que te está haciendo un hoyo, es cómo tú piensas. Dios no te es puede cómo... dar promesa hoy cuando Él sabe que mañana Pero Él tú vas a sabe, negarme 3 veces. pero Él sabe, Él lo sabe. ¿Tú me entiendes? Antes de que Ahora, la Él no ha dado una libertad tan chula, que ahí es donde yo sé que los calvinistas se van a frustrar, pero Él no ha dado una libertad tan chula que es que Él a pesar de que tenga lo que se llama presciencia, que es el conocimiento previo antes de todas las cosas, conocimiento anticipado, Él sabe también. El problema es que los calvinistas no creen en eso. No, es que los calvinistas no creen, No creen en la predestinación. No, exacto, es lo que te digo, por eso ahí se van a frustrar los calvinistas. Ok, sí, dale. Porque para ellos ese cambio no va. Ellos simplemente entienden que eso es lo que tú eres y se acabó. Si eso es lo que tú eres y se acabó, entonces ¿dónde procede el cambio? ¿Para qué nos llaman a cambiar? Si nacimos para lo que vivimos o lo que hacemos ahora. Entonces, todos tenemos oportunidad de cambiar siempre y cuando cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra alma, cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra ¿Y cómo eso puede forma ser de actuar. posible? ¿Cómo? Entendiendo lo que estás viviendo, porque todos tenemos la herramienta en las manos para el cambio. ¿Cómo yo procedo al cambio? Bueno, cuando yo veo que lo que yo estoy viviendo me está lastimando, me está hiriendo, me está maltratando. Lo que pasa es que hay gente que se hace masoquista de su dolor, de su lamento, de su lloro, de su tristeza, de sus batallas que está viviendo. O sea, tú estás viviendo cosas que te están maltratando. ¿Por qué no cambias la mente? Tú la puedes cambiar, pero para cambiarla tienes que tomar una decisión de no seguir haciendo lo que tú haces. Entonces, eso para mucho cuesta, porque hay gente que no cambia porque tienen debilidad mental. Uf, son también de doble ánimo. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo no prospera. Y psíquico. ¿Entiendes? Entonces, aquí está el punto. Vamos a trabajar esto para que el alma entera sea ¿qué? Trabajada. ¿Cuál es la otra pregunta? Mira. ¿Se te fueron? No, muchachos, tú me dejaste con en la cabeza volada hoy. Señores, comparte este video. Suscríbase al canal. Vaya al canal de Javier Peralta. Lo vamos a dejar ahí en la descripción fija. Hay un contenido muy, muy importante que hablamos de los testimonios en su canal. Es necesario que usted digiera ese manjar. Mira, hablaba ahorita de que hay personas que tienen motivos y razones para descarriarse. Ajá. Y siempre, cuando tú haces un análisis, redonda siempre lo mismo en que el pastor, el líder, es el culpable. ¿El pastor, el líder, es el culpable? No. Mucho. De que mucha gente se descarría. Acuérdate que eres pastor. No quiero con esto golpear un diseño, el diseño pastoral, porque a mí se me enseñó que el que ataca mucho el ministerio pastoral está atacando un diseño. Ajá.
Entonces, No, y el que ataca mucho una cosa es porque la está viviendo. es porque la está viviendo. O es su intención. Entonces, Pero por eso te digo que no siempre es así. O sea, no siempre tiene que ser por el pastor. exacto, ahí es que voy, porque esa es la parte que quiero convencer al público que ha escuchado a un descarriado, que culpan a veces a un líder, que culpa a un pastor, no. Entonces ahí es que quiero, usted como pastor, quisiera que diera una explicación. ¿Hay características en algún pastor que le ponga ventaja o que le quite desventaja? Exacto, sí. Puede ser, mira, tú estás bregando con gente. Y como tú estás bregando con gente, hay probabilidades que la persona a la que tú estás trabajando en ese momento no esté de acuerdo contigo o con alguna acción. Es una cosa. Ahora, cuando tú eres un pastor que tiene una vida escondida, tiene una doble vida, hay muchas probabilidades que quien te descubre esa doble vida, porque probablemente tú tienes 100,000 gente. No vamos a exagerar tanto. Tú tienes 50 gente. Y de esas 50 gente probablemente hay un solo que esté discerniendo la vida escondida que tú tienes. Sí, y puede que los 49 que están ahí no la disciernan. Y están ahí como borregos. ¿Me entiendes? Delante de un pastor que tiene una doble vida. Ahora, hay gente que no se va por la doble vida del pastor, sino que a veces se van de la iglesia porque no están de acuerdo con la visión de ese pastor. O no están de acuerdo con las decisiones de ese pastor. Ese pastor tiene que tener calma porque ese pastor no fue llamado a pastorear a esa persona. En algún lugar esa persona va a encontrar, va a encajar o va a conectar. Pero hay veces que sí, que el pastor sí está mal y por estar mal, pues hay mucha gente que se está yendo de su iglesia. Ahí sí es culpa del pastor. Alguien va a decir, no, pero la salvación es individual. Mira, sí es individual la salvación, pero también es colectiva. La Biblia es la que envía y Jesús dice que sean uno como tú y yo somos uno. Inmediatamente tú y yo, se supone que tú y yo debemos ser uno y yo dejo de ser uno contigo y tú eres más débil que yo, automáticamente tú te vas a ir. La Biblia me dice a mí que yo debo sobrellevar al más débil en la fe. O sea, que esto es colectivo. Por eso somos eclesía, iglesia. Somos una organización de personas que se congregan bajo una misma visión. Y se supone que si somos todos bajo esa misma organización, todos creemos en lo mismo. Y como creemos en lo mismo, todos debemos apoyarnos mutuamente. A la misma vez, tenemos diferentes tipos de pensamiento y de razonamiento. Entonces, si tú te vas de la iglesia porque pensamos diferente, entonces tú eres una persona muy inmadura. Muy inmadura. Pero si se da porque no aguanta el pecado que hay en esa iglesia por parte del pastor, si en este caso hablamos, Dios me libre de hablar en contra de un pastor. Bueno, no estoy mencionando el nombre de nadie, pero yo soy muy temeroso porque yo soy pro pastor. Bueno, pues soy pastor también. Pero si de repente esa persona se está yendo por la mala conducta de ese pastor, pues sí, yo no puedo decirle, tiene que quedarte ahí peleando y batallando, porque probablemente esa persona no tiene esa capacidad. Es que ya tú no confías en él, ya no confías en él. No, y que no tiene la capacidad, brother. Porque muchos de ellos, la pena es que se descarrían, porque si fueran para otra iglesia, tú sabes, fuera otra cosa. El problema es que se descarrían. Entonces, yo debo ser guarda de mi hermano. Y el pastor, una de las ventajas del pastor es que ame lo que Cristo ama. Si el pastor no ama lo que Cristo ama, el pastor nunca va a ser un representante de Cristo en su iglesia. Y la idea es que el pastor sea representante de Cristo en su iglesia. ¿Entendiste? Entonces, hay muchos pastores que perdieron esa representación. ¿Por qué? Porque el diseño que llevan dentro de la iglesia se parece a un club social, pero no a un cristianismo como tal. Parece más bien a un pastor que trata de entretener a gente para que les sirvan con un manejo empresarial de negocio, pero no cristiano. Si ya no es cristiano, aún el pastor falla, no va a encontrar quien lo restaure. Si es cristiano, sí encuentra quien lo restaure aún dentro de la misma iglesia. Hay gente que se puede ir de una iglesia por el pastor, se puede ir por un hermano, por una hermana, se puede ir. Porque es que estamos hablando de gente y estamos bregando con gente. Wow. Hay cosas que ni siquiera se le va a agregar a esta alocución que usted acaba de hacer, debido a que está claro. Yo lo que quisiera que, antes de ya culminar este video, usted pudiera darle un consejo a un descarriado. Pues yo estuve descarriado y yo sé lo que pasé. Bueno, yo estando descarriado recibí rechazo de algunos cristianos que me veían como satanista y que yo hacía brujería para la iglesia.
Exacto, pero ya tú estás viendo lo que estamos hablando. O sea, al final, los que te estaban atacando más eran los mismos cristianos. Déjame yo irme atrás con algo. Dale. Yo una vez, digamos que me hicieron un corte sobre un tema, sobre el tema de Jota. Tú no llegaste a ver ese video, me hicieron un corte sobre un caso de David Jonathan. Y yo hice una mención sobre algo pero fue un corte que me hicieron. O sea, dieron a entender que yo dije eso como tal. Que tú dijiste que David y Jonathan eran homosexuales. Exacto. Yo hice porque hay líneas de pensamiento. Y cuando tú estás hablando, tú puedes hablar de diferentes líneas de pensamiento. Ahora, si dentro de esa línea de pensamiento en el que tú hablas de manera firme de lo que habla esa línea de pensamiento y se te hace el corte como si tú estuvieras dando a entender que eso es, pues tú quedas mal. Ahora bien, yo trataba en ese video de enfatizar de que a ese muchacho, cuando se estaba descarriando, la iglesia lo terminó de sacar del evangelio y lo entregó en la mano de quienes ahora lo tienen alabándolo, porque se cambió todo el cuerpo, ya no es un hombre, pero la iglesia debió abrazarlo cuando él empezó a hacer sus actitudes de homosexual. La iglesia debió ¿qué? Abrazarlo y buscarlo. ¿Qué hizo la iglesia cuando él empezó a salir con esas cosas? Lo atacaron más. Entonces como ya él no tiene otra alternativa, bueno, pues ya. Se va a los brazos de sus verdugos. Ya. Hay gente dentro de la iglesia que lamentablemente se están yendo a brazos de sus verdugos porque cuando cometen un error, la iglesia no es restauradora. Sí, así, escúchame, vi la anécdota, pastor, de un hombre que el celular le vibró en un culto y el pastor se lo comió vivo frente al público. Oh, wow. Entonces, él, con la depresión, se fue para una discoteca, para un bar. Y los nervios fue tan fuertes que a él se le cayó la copa con el ron. ¡Plá! Y los camareros empezaron a limpiarle. Decirle, no se preocupe, señor, tenga otra. Y él dijo, wow, me están tratando mejor que en la iglesia. Ah, pero a mí me pasó parecido. en Tijuana. ¿Sabes lo que vibrarle el celular allá se lo comen? Aquí se le cae la copa. Y lo trataron mejor. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, porque se supone que cuando tú vas a la iglesia, y a veces queremos como justificar eso, cuando nos podamos predicar, no, porque tú sabes que en la iglesia lo que hay mucha gente con problemas. Mucha gente ñoña. Que hay gente que se quiera ir al que se tenga que ir. No. Hay gente que nada más están esperando esa palabra para irse. Claro, Jesucristo. Tú lo que le está dando a enter para que ejecute. Sí, Jesucristo nunca fue así ni siquiera con sus discípulos. Y eso, que hubo una vez que un discípulo le quiso corregir y que, Señor, tú estás predicando muy duro. Y le dijo, no, si te están yendo, vete tú también con ellos. No, ¿y para dónde voy a ir? Si solamente pero eso tenía un contexto. Exacto. Eso no fue de que yo me paré a hablar. No. Eso fue un discípulo que se acercó a Jesús para decirle, mira, Jesús, tú deberías predicar así. Personal, no público. Se lo dijo a él. Y se lo dijo en base a una pregunta, a algo que él le hizo, una cuestionante sobre cómo estaba predicando. Ahora, que tú te pares en el altar a decirle a la gente, el que tenga que irse, que se vaya, que se yo qué, que se yo cuánto, que esto. No, manito, porque esa es la casa del Señor y se supone que ellos están ahí porque allí afuera lo maltrataron. Exacto. Allí afuera lo hirieron. Entonces, cuando una gente se descarría, yo no sé cómo vamos con el tiempo. No, ya estamos terminando. Ok, cuando una persona se descarría, sufre más ansiedad de lo normal, difícilmente pueda dormir bien. Yo te aseguro que ahora mismo gente descarriada, por más que digan que están brillando y le está yendo bien, ahora mismo hay algo que les duele. Sí, están pensando en los días que hablaban lengua, en los días que danzaban, en los días que corrían con sus hermanos en Dios, pero a la misma vez tienen a un diablito diciéndole, hey, pero te fallaron, te maltrataron. Yo recomiendo que si alguien ve este video y por causa tuya alguien se descarrió, ve y abrázalo, ve y pídele perdón. Ve y pídele perdón, ve y dile, te amo, perdóname porque te fallé, porque yo fui uno de los que hizo que tú te fueras de la iglesia. Hay un punto que me llama la atención, pastor. Hay un descarriado que a mí como que me da pique. Te da pique. Mira por qué. Porque hay unos descarriados que quedan como con un poquito de vergüenza hasta que lo vean. Pero yo he visto unos descarriados que no parecen ni que Dios ni que trató con ellos. Descarriadas que andan desnudas, descarriados, mi hermano, que... El postrer estado. El postrer estado. Sí, es así. El postrer estado. Papá, el postrer estado viene a ser mayor y más fuerte que el que tenía. Por ejemplo, el muchachito ese que anda por ahí hablando. Ese muchacho se pudiera decir que ese muchachito nunca tuvo un encuentro con Dios. No. Porque eso sí tiene la gente descarriada. Es difícil el descarriado que termine
hablando en contra de las cosas de Dios, aunque por ellas se hayan ido. Aunque hayan visto gente... Que ni un brujo, mi hermano, ofende a Dios. No, ni exacto. un brujo. Entonces, tú sentarte de que a sacar y a hacer farándula, tú descarriado a hacer farándula, aunque para este tiempo hay tanto disparate que hasta el mismo evangélico que no está descarriado anda haciendo farándula con las mismas cosas de la iglesia. Ese fue al extremo. Pero hay gente como ese muchachito, y también puedo mencionar también a otro, que yo pregunté y dije, pero ¿por qué testificar eso ahora? Uno que hace comedia con el asunto de la iglesia, Montecu. Ajá. Montecu testificó de que él era de que él era hasta predicador y de todo. Con la gente de Ale Dionisio. Exacto. Pero yo digo, ¿por qué te motivó a tener tú que hablar eso ahora? Después de tantos años que tú tienes hablando tantas cosas de la iglesia, burlándote del evangelio, quizá no del evangelio, porque quizá yo me acerque a él y hable con él y me diga a mí, no es del evangelio, porque yo creo en el evangelio y creo en Dios, sino de sus cristianos. Bueno, está bien, vamos a creer en eso, ¿no? Y te doy tu razón ahí, porque realmente hay mucha gente que no representa el evangelio. Pero acuérdate que por tú querer afectar a uno, puede que tú estés afectando a muchos. Y a veces hay que tener cuidado con lo que se testifica. Si tú en su momento no denunciaste, no hablaste o lo hiciste, yo creo que para este tiempo no es bueno. Ya cállate la boca. No hay necesidad. No hay necesidad. O sentiste que se te estaba apagando algo y quería encenderlo hablando del evangelio. O sea, ¿por qué tomar cosas del evangelio que tú viviste cuando tú sabes? Si no lo dije en el momento ya tenía que quedarme. ¿Para qué? Es como ese muchachito. O sea, ¿por qué tú no lo dijiste antes? O sea, se te siente la malicia y que... bueno. Que está manipulado porque agarró un corte del muchacho diciendo sí es verdad, pero el muchacho no afirmó nada. Todo lo que él diga, si ustedes quieren creerle, díganle que sí, que es verdad. Y ya. supongamos que haya pasado. Estamos hablando de 5 años y pico que se habla de que pasó. Ok, el muchacho ahora tiene una vida. El muchacho ahora se levantó. ¿Qué pueden hacer ahora? Que todo el mundo sabe que lo hizo porque está enamorado todavía. Está bien. 5 años después, ¿qué tú quieres ahora? ¿Qué tú quieres ahora? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Porque ya se restauró. Ahora hay que esperar y Dios lo libre de que cometa otro error, pero vamos a esperar para juzgarle de lo que haga en el momento, porque ¿de qué se le va a juzgar? Entonces, hay gente buscando sonido, ¿tú me entiendes? Con cosas, y a veces son evangélicos que salieron heridos, que nunca conocieron a Dios, y salieron heridos, y ahora... Claro. Escúchame, mira cuál quieren es la hablar diferencia. de Una temas. cosa es que un evangélico salga herido y otra cosa es que sus propias acciones, al no aceptar una disciplina, ellos mismos se hieran. También. Porque eso fue lo que pasó. Bueno. Porque hay gente que ellos hacen su cosa y ellos quieren como que lo expongan públicamente. Porque o sea, hay faltas leves, pero hay faltas que son tan graves que tú exponerlo al público lo que deja el evangelio en desventaja. Vamos a esperar que que una noticia tumbe a la otra para entonces luego exponerte. No venir a como que yo no hice nada, no, mi amor, no, así no. Bueno. Señor, hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte a este canal. Javier Peralta, deja tus redes sociales. Javier Peralta en Instagram, Javier Peralta en TikTok, Javier Peralta en YouTube, Javier Peralta en Facebook. Todo es Javier Peralta. Así que, gracias, bendiciones. Dios le bendiga a todos y Dios le guarde.